Buenas tardes a todos. Os veo por ahí, que os estáis empezando a conectar. Si os parece, vamos a darle unos minutitos para que estemos todos y empezamos. Bueno, buenas tardes. Espero que me estéis escuchando bien. Si me podéis decir si es así, alguien que por el chat me diga que ok, que se oye bien, os lo agradecería. Perfecto, me van diciendo que sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues oye, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir. Bienvenidos. Como os digo, gracias. Sabéis que desde el Excrea estábamos haciendo unos Lex Events que debido a las circunstancias pues hemos decidido continuar, pero en otro formato, en el formato de webinars. Ya la semana pasada hicimos unos cuantos para hablar sobre las medidas legales que se están adoptando estos días y que os afectan a nivel compañía. Y hoy vamos a hablar del pacto de socios. Teníamos planteado hacer un pacto de socios para dummies, queríamos hacer, para aquellos que estuvisteis en nuestro último Lex Event, queríamos hacer un evento en el que habláramos de pactos de socios, pero desde una vertiente un poquito más sencilla, porque a veces quedábamos por hecho cosas que, bueno, que parecía que se entendían, ¿no? Que debían entenderse y la verdad es que había errores o sigue habiendo errores de concepto, que por eso habíamos planteado así el pacto de socios. En todo caso, como las circunstancias han venido como han venido, les hemos dado un poquito de vuelta a la presentación y lo que os vamos a hablar hoy es sobre el pacto de socios y sobre aquellas implicaciones más importantes que tiene en el momento, en los momentos en los que vivimos. Espero que todos estéis bien, que vuestras familias también, que ahora la salud ha cobrado la importancia que debería tener siempre, pero ahora más que nunca. Así que bueno, empezamos. A ver si me deja hacer el control adecuado. Venga, perfecto. Siempre hablábamos, ¿no? Y cuando hablamos del pacto de socios, ¿qué es? Es un pacto que sabréis, muchos de vosotros, no sé cuál es vuestro perfil de los que me estáis escuchando esta tarde. No sé si hay más inversores que promotores. Es una de las cosas que siempre intento preguntar cuando nos vemos las caras. En todo caso, sabéis que un pacto de socios no deja de ser más que un documento vinculante para aquellos que los firman, para los firmantes, y en el que recogemos esas condiciones bajo las que cualquiera de los socios pues, de una sociedad está dispuesto a participar en su capital social, ya bien sea como socio fundador como promotor, o ya bien sea como socio capitalista, como inversor. El pacto de socios tiene una extensión muy amplia, es una extensión y su contenido depende de la voluntad de las personas, de los firmantes, y hoy, en situaciones de crisis, algunas de las cláusulas que hayamos podido firmar en un pasado pueden revestir cierta importancia, y una importancia derivada de la posibilidad en la que nos encontremos que quizá pues no quisiéramos, pero nos vemos abocados a un incumplimiento, sea total o parcial del mismo, ¿no? Y vamos a focalizarnos entonces en esas cláusulas que consideramos más importantes que deberíais tener en cuenta en estos momentos. Como digo, es un pacto de socios que debemos cumplir y sobre esa base se firmó en su día. ¿Cuáles serían las cláusulas entonces que consideramos más relevantes en el marco de lo que estamos viviendo hoy? Os he dejado aquí una slide que solemos trabajar o utilizar en cualquiera de nuestras presentaciones que hablamos de las cláusulas más destacadas cuando se habla de un pacto de socios, y que siempre solemos reclasificar entre cláusulas políticas y cláusulas económicas. Dentro de las cláusulas políticas hemos marcado en verde aquellas que realmente consideramos que vais a tener que tener en cuenta muy mucho ahora en estos días. Los posibles compromisos de desembolso que tengáis previstos en vuestro pacto de socios. Hablaremos también del derecho de veto y materias reservadas, las obligaciones de los promotores, que ahora revisten mucha importancia teniendo en cuenta la particularidad de las circunstancias de confinamiento en las que nos hemos visto obligados a vivir durante estas semanas, y luego también hablaremos dentro de las cláusulas económicas de la no dilución. No os lo he dicho al principio de la conversación, de la charla, pero sentiros libres si queréis hacerme alguna pregunta por el chat. Yo intentaré estar atenta a vuestras consultas y os las voy preguntando a la vez, o si no, luego ya al final de la sesión
damos un turno de preguntas y os voy respondiendo a la vez. Como decía, la primera de las cláusulas de las que me gustaría hablaros, consideramos que por importancia, por relevancia en el marco del COVID-19, en concreto de la crisis en la que estamos ahora viviendo, es la del compromiso de los desembolsos. En ocasiones nos encontramos con inversiones que se realizan en dos tramos o en 3 tramos. Esto, en la práctica, ¿qué quiere decir? Que el pacto de socios lo firmamos en un momento X, en una fecha determinada, y en ese momento se hace un desembolso parcial de una inversión que compromete un inversor en la compañía, y las inversiones futuras pues se pueden sujetar o no se pueden sujetar a hitos de cumplimiento o simplemente a hitos llegado a una fecha de calendario. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? Pues aquí nos podemos encontrar con que en los momentos en los que nos encontramos estemos sobre la base de un compromiso de desembolso que a lo mejor el inversor se lo piensa porque las circunstancias han cambiado, porque considera que la valoración no es la misma. Podría dar lugar a un replanteamiento de la inversión que ha realizado en un primer momento. Sobre la base, ¿qué tendríamos como inversores o qué tendríamos como promotores para defender nuestra posición? Sobre la base lo firmado, que siempre va a ser lo que al final, al principio, siempre vayamos a posicionarnos, ¿no? A defender frente a la parte opuesta. Yo he firmado eso es mi compromiso, es una obligación de compromiso que asumí en ese pacto de accionistas y, por tanto, me veo obligado a comprometer o me veo comprometido a realizar. Luego veremos qué sucede, porque es uno de los puntos de los que vamos a hablar, si puedo o no puedo incumplir, si tengo base legal sobre la que puedo o no puedo realizar ese incumplimiento, pero indudablemente, si yo me he comprometido a hacer unos desembolsos, debo comprometerme a hacerlos y debo realizarlos, debo ejecutarlos, si esa es mi obligación como tal. El segundo de los puntos, de las cláusulas también muy relevantes en el marco de la crisis actual, serían los derechos de veto y las materias reservadas. Como decimos, es una obligación también de hacer, es una obligación muy habitual dentro de un pacto de accionistas en una startup, en la que se prevé que para realizar o para adoptar cualquier tipo de medidas, cualquier tipo de actuaciones, sea necesaria el voto favorable de determinados socios de la compañía. Si quiero ampliar capital, si quiero reducir capital, si quiero modificar los estatutos sociales o incluso si quiero solicitar la declaración de concurso, voy a tener que requerir de una aprobación por parte de uno de los accionistas o por parte de un porcentaje determinado de accionistas. Lo mismo que decíamos en el primer supuesto, es una obligación en la que me he comprometido a realizar y que tengo que, por tanto, preservar. ¿Qué sucede si no hago? ¿Qué sucede si decido solicitar concurso de acreedores? Que luego os hablaré un poquito sobre ello. Que si decido solicitar el concurso de acreedores, como os decía, sin advertir y sin respetar esta regla de la que estamos hablando de mayoría sobre uno de los socios a los que le he dado esa prerrogativa. También podría preguntarme si puedo incumplir o no incumplir, pues también lo resolveremos de forma conjunta al final de la sesión. Otro de los supuestos también de los que os quiero hablar son sobre las obligaciones de los promotores. Muy habitual también es que los promotores se vean obligados, y es uno de los compromisos que cualquier socio inversor solicita al promotor, a unas obligaciones de no competencia, es decir, de no realizar nada que pueda considerarse de competencia directa con lo que el proyecto en el que ha invertido está realizando, de permanencia, es decir, que esté focalizado en lo que está haciendo por unos años determinados, que normalmente se sujetan pues, a 3, 4, 5 años o incluso durante el periodo en el que esa inversión está viva en la compañía, o incluso una obligación de exclusividad. Es decir, yo quiero que tengas todo el foco puesto en tu compañía,
en la compañía, en el que proyecto que yo he invertido, y por tanto te pido por favor que esas obligaciones me las mantengas mientras yo estoy en el accionariado, en el capital social. Muchas veces las circunstancias pueden cambiar y hay algunas de estas condiciones, obligaciones que el promotor en un primer momento asume con cierta naturalidad y con cierta facilidad, se ven un poco dificultadas, ¿no? Se hace difícil su seguimiento. Pensemos, por ejemplo, en una situación como la actual, en la que la situación de caja no permite a la compañía hacer frente al pago de los salarios de los promotores y, bueno, las hipotecas, lo que siempre decimos, ¿no? Las hipotecas siguen llegando a finales de mes, sin perjuicio de que hay ciertas moratorias que han sido aprobadas precisamente dentro de esas medidas excepcionales por parte del gobierno, pero bueno, tengo que seguir comiendo, tengo que al final cubrir mis necesidades básicas. Entonces, muchas veces, dentro de la propia negociación del pacto de socios, preveemos ciertas particularidades para prever o preservar aquellos supuestos en los que, dentro de una excepcionalidad, al promotor se le excepciona de esa obligación. Quizá ahora, con las circunstancias en las que nos encontramos, este sería un supuesto y podríamos incluso comentar o intentar negociar con el resto de participantes o de firmantes del pacto de socios que se excepcione estos supuestos para que el promotor, de alguna manera, se vea liberado de esas obligaciones. Son penalizaciones que, en caso de que yo incumpla y que no llegue a un acuerdo, pues van a estar sujetas a un régimen de incumplimiento que principalmente estará regulado dentro del pacto de socios. Es una de las cláusulas más habituales que se preservan o se regulan, mejor dicho, en el pacto de accionistas. Pero en supuestos tan excepcionales como los en los que estamos viviendo, que a todos parece que nos ha venido de repente, ¿no? Y que nadie había previsto que podríamos encontrarnos en una situación así, cabe pensar que ninguna redacción de un pacto de accionistas va a preservar o va a contemplar un supuesto del estilo. Con lo cual, pues también nos vamos a poder preguntar si vamos a estar de alguna manera excepcionados a ese cumplimiento y, por tanto, obviar, ¿no? Y salvarnos de cualquier tipo de régimen de penalidades que nos pueda afectar. El cuarto punto, y esas serían las 4 cláusulas, luego hacemos un catch-up de todo lo que estábamos hablando para ponerlo en contexto y para hablar de cómo lo tratamos en el régimen de incumplimiento. El cuarto punto sería la antidilución. Ya hemos dicho que en unos momentos tan especiales como los que estamos viviendo, la valoración, sin duda, de nuestra compañía, salvo en algunos sectores en los que estemos trabajando y que no se vean afectados directamente por la crisis del COVID-19, nos vamos a ver afectados. Nuestra valoración no va a ser la que fue hace 2 meses, un mes previo. Eso va a tener una implicación directa, sobre todo en una cláusula de las económicas que en muchos casos cualquier pacto de socios contempla y que es la antidilución. La antidilución, recuerdo, no es más que la posibilidad que se le da a algunos de los socios a que, en el caso de que se acuerde una ampliación de capital social a un precio inferior al precio de entrada del inversor, de ese inversor al que le estás dando este derecho, a este inversor se le da derecho a adquirir nuevas participaciones para que compense ese efecto dilutivo y, por tanto, no se vea afectado en esa dilución que le provocaría esa ampliación de capital. Mucho me temo que si esa antidilución se pactó en unos meses cercanos a las fechas en las que ahora estamos viviendo, esa antidilución va a ser bastante plausible que pueda ser ejecutada por esos inversores si nos vemos abocados a la necesidad de celebrar o de aprobar una ampliación de capital social. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Incumplimos? ¿No incumplimos? Porque esto lo tendríamos que poner en relación con aquello que hablábamos antes del derecho de veto o materias reservadas. Normalmente, al socio al que le estás dando este derecho de antidilución, también le estás reconociendo un derecho de veto o un derecho de materia reservada. Y, por tanto, vas a necesitar su voto favorable
para una ampliación de capital. Claro, el incumplimiento de la antidilución directamente sería difícil de ejecutar, porque ese inversor al que tú le has reconocido ese derecho a antidilución ya te va a vetar la ampliación de capital previamente en una ampliación de capital que tengas que aprobar en una junta de socios. Pero si no fueran acompasados, si ese derecho de antidilución no fuese acompasado con un derecho de veto para ese mismo inversor, pues podrías, como compañía, no cumplir con esa obligación que tenías en el pacto de socios. Pero no cumplir, ¿por qué? Directamente consideras que la situación en la que se negoció el pacto de socios no era la situación actual. Todo ello nos lleva a lo que estábamos hablando de incumplimientos. Incumplimientos y mecanismos que te permite la normativa, te permite la jurisprudencia, más bien que la normativa, porque no hay reglamento jurídico que explique lo que ahora os comentaré directamente, pero te permitiría cierta flexibilidad. En todo caso, la premisa fundamental y la premisa sobre la que debemos partir de nuestro razonamiento es: yo he firmado un pacto de socios, el pacto de socios, como decíamos al inicio de la conversación, es un pacto de socios vinculante para las partes, me veo obligado a cumplir todo aquello que yo libremente firmé y, por tanto, si yo no cumplo cualquiera de los puntos, y hemos hablado, ¿no?, fundamentalmente de aquel compromiso de desembolso, aquellos derechos de veto o materias reservadas, aquellas obligaciones como promotor que tengo o incluso aquella antidilución, si yo no cumplo, de mi incumplimiento las partes restantes me van a poder exigir que cumpla. Y además de exigirme que cumpla, me van a poder exigir y me van a poder reclamar daños y perjuicios, porque yo he dejado de cumplir aquello que libremente firmé. Es lo que en derecho llamamos, y un latinajo voy a utilizar solo dos latinajos esta tarde, es un latinajo que decimos pacta sunt servanda, los pactos están para cumplirlos. Y yo me obligué a realizar determinadas cuestiones, a conceder determinados derechos y, por tanto, debo realizarlos y debo preservarlos. Si lo incumplo, el que no incumple tiene obligación, tiene derecho a exigirme el cumplimiento y además a exigirme unas obligaciones de daños y perjuicios. Normalmente el pacto de socios, los abogados cuando redactamos el pacto de socios ya preservamos y contemplamos unas materias, unas manifestaciones y garantías y luego unas reps and warrants y luego un régimen de incumplimientos asociados, tanto a esos reps and warrants como al caso de que se incumpla el pacto de socios que estoy firmando. ¿Qué pasa, como digo, si yo, como firmante de un pacto de socios, veo que realmente aquello que firmé no casa con la situación actual que estoy viviendo? Y no casa porque las situaciones que han sobrevenido son absolutamente dispares con el escenario que tenía en el momento de firma. En ese momento lo que yo os aconsejo es primero que busquemos la flexibilidad, que nos sentemos con nuestros compañeros de viaje, con nuestros cosocios, con nuestros firmantes del pacto de socios y les digamos: escuchar, debemos hacer el qué, debemos revisar la situación actual en la que firmamos el pacto de socios porque no tiene nada que ver aquello que yo firmé contigo con la situación actual en la que me estoy encontrando, ya bien sea promotor o ya bien sea inversor. Y lo voy a hacer desde la flexibilidad e intentar renegociar aquellas partes que considere que son necesarias acompasar a la situación actual. Por tanto, yo lo que os aconsejo en primer lugar es intentar buscar una flexibilidad para renegociar aquellas cláusulas que veamos que realmente no se acompasan con la situación actual. Pero no perdiendo nunca de vista que los pactos están para cumplirlos y que lo que yo no voy a poder es pedir, ¿no?, o solicitar que se me cambie todo aquello que creo que ya no me aplica porque creo que la situación ha cambiado. Ojo, la situación ha cambiado, pero tiene que ser una situación que ha cambiado de forma dramática, muy excepcional. Y eso es lo que nos va a permitir, y es el segundo latinaje que voy a utilizar. Ya veo por el chat
un watch, como diciéndome, no me hables en latín. Sí, la verdad es que no es nada fashion ni nada moderno, pero es algo que ya se utilizó en la anterior crisis del 2008, en la anterior crisis que vivimos, que es el principio de derecho romano, que es el principio de rebus sic stantibus. Es decir, aquel principio en derecho que te permite no cumplir determinadas cuestiones que te habías obligado a cumplir si realmente, y os lo pongo en la slide, si realmente las circunstancias son graves, son sobrevenidas y son imprevisibles. Y que derivada de esas circunstancias se ha roto ese equilibrio económico en el que yo me había comprometido a realizar la inversión, y por eso a mí me resulta muy gravoso y muy perjudicial realizar el cumplimiento, llevar a cabo ese cumplimiento que en un principio yo me había comprometido libremente a realizar. Cuando todas esas cuestiones se aglutinan y se dan en el tiempo, es decir, son circunstancias graves, sobrevenidas e imprevisibles, y podríamos decir, oye, ¿el COVID-19 es o no es estas circunstancias? Yo me atrevería a decir que sí lo es. Sí lo es porque si os leéis aquello que es tan aburrido, pero que los abogados nos estamos leyendo y que me consta que vosotros muchos os lo leéis, ¿no? Porque el BOE al final de estos días está siendo el libro de cabecera de muchos de nosotros, porque cada día cambia y cada día hay normativa a la que adaptarse. El propio expositivo de motivos, que es la redacción inicial que cualquier real decreto o cualquier norma tiene al inicio, explica, lo cataloga como tal. Habla de que realmente el COVID-19 es algo sobrevenido, algo imprevisto y que es de unas circunstancias graves para la economía. Con lo cual, me atrevo a decir que si aquello realmente que dice la ley que es algo excepcional, yo podría utilizarlo como argumento para considerar que se ha producido un desequilibrio, si realmente se ha producido un desequilibrio, porque esa excepcionalidad también, no nos engañemos, hay sectores a los que les ha venido bien. Todo el sector del e-commerce, ¿no? De la alimentación, por ejemplo, está dando un despunte brutal con las particularidades y las complicaciones que tienen todo el tema logístico de la última milla y demás, ¿no? Pero indudablemente ha supuesto un despunte. Pero bueno, podemos utilizarlo. Si no es nuestro caso, eso podría suponer que un desequilibrio fundamental y que me he visto a mí como promotor, y ahora me posiciono, por ejemplo, como promotor, la imposibilidad de seguir cumpliendo con aquellas obligaciones que yo libremente me permitía pues firmar, como era un compromiso de exclusividad o un compromiso de permanencia. A lo mejor ahora, estos primeros meses, ¿no? Estas primeras semanas, pues esas obligaciones se hacen más llevaderas, pero quizás nadie lo desea, ¿no? Pero si esas circunstancias se alargan en el tiempo, a lo mejor no voy a ser capaz de continuar con esas obligaciones. Pues a lo mejor es el momento en el que yo debería sentarme con el resto de firmantes de mi pacto de socios y decirles, chicos, yo me comprometí, mi palabra sigue estando, mi palabra estará en el momento en que esta situación se mejore, pero ahora me vais a tener que salvar de esta situación. Y creo que no incumplo si me dais cierta flexibilidad para estas obligaciones, aunque el pacto de socios no me lo prevea como tal. Entonces, esa flexibilidad, incluso yo como promotor voy a poder decir, oye, y creo además que la ley me ampara, la jurisprudencia me ampara, porque ya en circunstancias excepcionales que podríamos considerar que se asemejan a las que estamos viviendo ahora, ya el propio Tribunal Supremo advirtió que eran aceptables y las validó, y hay sentencias que así lo determinan. Entonces, es muy importante, primero, flexibilidad, buscar esa flexibilidad, buscar que estemos de acuerdo en que de alguna manera estas circunstancias excepcionales pueden dar carta de naturaleza a dar ciertas flexibilidades y ciertas excepciones a esas obligaciones previas, y que si considera la otra parte que no estamos en ese momento excepcional, porque no tiene esa misma visión que estamos teniendo nosotros, pues primero podemos argumentar que vamos a dejar de incumplir bajo esos parámetros, oye, con mucha cautela, aquí no estoy llamando a nadie que incumpla, ni muchísimo menos, pero con base fundada de lo hago porque esas circunstancias considero que son graves, sobrevenidas e imprevisibles por lo que estoy diciendo, y además han supuesto un desequilibrio
muy importante entre tú como inversor o yo como promotor y yo como inversor o yo como promotora, y además me causan un perjuicio muy grande el hecho de que siga cumpliéndolas, ¿no? Lo haré de forma amistosa, lo intentaré hacer de forma extrajudicial, y en el caso de que ninguna, ni la flexibilidad inicial que decíamos de negociación, ni en el caso de que lo pongamos sobre la mesa con unas palabras más contundentes, florezcan de forma correcta o de forma apropiada conforme lo vemos nosotros, sí que nos veríamos obligados a defenderlos en un procedimiento judicial que, como sabéis, dentro de las medidas excepcionales que ha previsto el Gobierno, los procesos judiciales se han paralizado y, por tanto, tendremos que esperar a defender nuestra posición dentro de lo que sería un procedimiento judicial cuando la vida judicial vuelva o retome un poco su día a día. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, me quedó un punto anterior que sí que me gustaría tratar. Me hacéis preguntitas por el chat si lo consideráis. Hablábamos antes de la declaración de concurso. Es muy habitual, no sé, el perfil de los que estáis ahora conectados, es muy habitual que dentro de las materias reservadas, como os decía, se establezca el hecho de que sea necesario el voto favorable o de alguien en concreto, alguien de los socios en concreto, o de un porcentaje determinado de los socios para solicitar la declaración de concurso. Aquí dos cuestiones que tener en cuenta. Una, si vuestro pacto de socios no lo dice, por responsabilidad de administradores, si la situación de la compañía derivada de las circunstancias que estamos viviendo es muy gravosa y estáis obligados a solicitar concurso, podrá ser un incumplimiento del pacto de socios y luego lo defenderéis en sede judicial, pero no dejéis de solicitar concurso de acreedores. Nadie os va a poder evitar, o nadie os va a poder privar, mejor dicho, solicitar concurso de acreedores si realmente estáis en una situación concursal de no poder hacer frente a vuestras obligaciones de pago. Pero bien, tenéis en cuenta que también como materia legal específica, excepcional dentro de estos días, es que se ha suspendido también la obligación de solicitar ese concurso de acreedores, y que hasta pasado 2 meses de que el estado de alarma no se levante, no vamos a estar obligados a la solicitud formal. Os lo quería poner también encima de la mesa porque puede tratarse como un supuesto de incumplimiento, porque lo tengamos previsto como una obligación recogida dentro de vuestros pactos de socios y que, por tanto, oye, flexibilidad, volvemos. Yo lo que os aconsejaría de todas es, vamos a intentar buscar el entendimiento. Si consideramos que realmente hay alguno de los puntos en concreto que negociamos y firmamos y que ahora pues están fuera de lugar porque las situaciones se han cambiado de la noche al día y entonces yo me veo obligado a negociar o renegociar algunas cuestiones en concreto, y ya no digo renegociar y firmar, que luego hablaremos y acabaremos con ello, cómo podemos firmar si finalmente decidimos modificar ese pacto de socios, pero sí que quizá, pues oye, un acuerdo, una carta, un simple contrato, un simple acuerdo de consejo de administración o un simple acuerdo de junta, que ahora además esas medidas excepcionales del Gobierno nos permiten celebrarlas de forma telemática, como ahora estamos celebrando este webinar a través de un Zoom o a través de cualquier plataforma parecida. Entonces, pues simplemente, ¿no? Un acuerdo de decir, oye, mientras esta situación se mantenga, que tengamos en cuenta que al fundador le vamos a excepcionar de estas materias, que esa antidilución pues la vamos a ver con más cariño, que a lo mejor habíamos previsto que era de un plazo de 12 meses, pero que a lo mejor lo vamos a interrumpir igualmente en estas circunstancias excepcionales que estamos viviendo. En fin, negociarlo. Si finalmente decidís que por todas las partes que estaría bien formalizarlo en un documento, teniendo en cuenta también esta excepcionalidad de supuestos, aquí os he querido traer a colación cómo podríamos hacerlo. Habitualmente nosotros, en circunstancias normales, ¿no? Ahora obviamente esa normalidad se ha visto un poco truncada, no sabemos la normalidad que va a venir después. Me atrevo a decir que muchas de las cosas que estamos trabajando a día de hoy se van a venir continuando en el futuro y va a ser muy, muy bueno, el teletrabajo, la documentación por Signaturi.
pues precisamente eso que ya veníamos trabajando ahora reviste también importancia, ¿no? Si finalmente decidimos un pacto de socios que hay que modificar en algunas cuestiones en particular, oye, firmemos una adenda por vía Signature y por vía DocuSign. Es un documento privado que tiene absolutamente la misma vigencia y el mismo vigor entre partes, es absolutamente legal, compromete a todas las partes, sin perjuicio de que no lo elevemos a público. Perdemos ahí la fe pública de la fecha en la que lo estamos firmando y de la autenticidad de las personas que lo están firmando, pero bueno, son mecanismos estos, los de Signature y DocuSign, que nos dan, la verdad es que cierta tranquilidad sobre también estos aspectos y que incluso, pues ya sabéis ¿no? que siempre la ley va un poquito por detrás y la jurisprudencia incluso un poquito por detrás, porque, bueno, pues siempre van a renglón de lo que va sucediendo en la práctica, ¿no? Pero ya están advertidos y están más que validados Signature y DocuSign como documentos de prueba, con lo cual yo os animo a que cualquier modificación que tengáis que hacer, firmemos vía Signature y DocuSign, documento privado, ¿eh? No me paga ni Signature ni DocuSign, pero me parece que son plataformas que nos facilitan a todos muchísimo la vida. Si decidimos que finalmente también queremos darle un empaque ya lo diré, de notario, de fe pública notarial, entonces lo que simplemente podríamos hacer es un acta de protocolización. En estos días de excepcionalidad, los notarios están trabajando a medio gas, solo están trabajando para aquellas cuestiones muy, muy excepcionales, de urgencia, pero bueno, si lo consideráramos, podríamos intentar hablar con algún notario con el que trabajamos más a menudo, ¿no? Para que nos pudieran hacer esa excepcionalidad y pudiéramos firmar un acta de protocolización en la que normalmente se firma únicamente por una sola de los firmantes o incluso por el secretario de la compañía. ¿Y qué haría el secretario de la compañía, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos, por ejemplo, desde el Excrea cuando nos encontramos en esta situación? Firmamos el documento privado por Signature y una vez que lo firmamos, con toda la prueba documental de que ha sido firmado en las direcciones a que ha sido enviado y demás, elevamos a público en un acta de protocolización ese documento privado. Serían dos formatos perfectamente válidos y que darían seguridad jurídica a la formalización de esa adenda, a ese pacto de socios, si consideramos que es necesario modificarlo derivado de esas condiciones o de estos supuestos excepcionales en los que nos está tocando vivir. Y básicamente eso es lo que os quería comentar. He preparado esta presentación hasta aquí. Estaré encantada de responderos a cuestiones sobre la materia o de medidas excepcionales que también os puedan interesar, ya que estáis por estos lares. De todos modos, luego al final de la charla sí que os voy a comentar los siguientes webinars que tenemos previstos, que tenemos uno para mañana y otro para el viernes, y que estarán más focalizados a temas de medidas excepcionales. Así que os animo a todos a ver si alguien tiene alguna pregunta que hacer y yo buenamente os pueda responder. Dejadme recordar, mientras alguien se anima, si no, que como os decía, vamos a estar haciendo un webinar en colaboración con Ático y con Advisor y vamos a hablar de medidas legales y financieras y fiscales que se hayan ido aprobando a lo largo de estos días y que consideramos que son relevantes a nivel económico, a nivel empresarial. Y esa misma charla la vamos a dar también, pero más focalizada en aspectos legales, el viernes también a las 12 de la mañana con gastroemprendedores. La información de los dos webinars los tenéis en nuestras redes sociales, en Twitter y en LinkedIn. Y si tenéis cualquier sugerencia o cualquier cuestión sobre las mismas, luego os enviaremos un correo electrónico con el link a los eventos que haremos y comentaros también, tanto que os subiremos esta PowerPoint que hemos presentado y hemos grabado el evento, el webinar, con lo cual también lo vamos a subir en YouTube. Buena pregunta. Dice, ¿por qué los notarios no aceptan la firma en remoto? Pues esto es una cuestión que yo creo que estos días nos va a servir muchísimo y creo que me atrevo a decir, porque ya hay notarios que están hablando sobre ello, de poder utilizar el remoto
con la firma digital, con el DNI electrónico, por ejemplo, también, para poder, mediante videoconferencias en las que nos estemos viendo, donde el notario pueda dar fe de que la persona que está al otro lado es la persona que dice, para poder firmar en remoto. Con lo cual yo creo que siempre no hay mal que por bien no venga. Yo creo que si esto perdura en el tiempo, aunque el confinamiento no, pero quizá nuestra forma de vida en los próximos meses se vea afectada y no tengamos esa libertad de movimiento de la que hemos disfrutado hasta la fecha, quizá va a ser bueno porque incluso va a dar más fuerza y va a agilizar la firma en remoto. Y creo que quizá incluso lo podamos llegar a conseguir. A ver... vale, me preguntan, ¿deberíamos firmar contrato y junta? Bueno, yo aquí intentaría ser flexible, ¿no? Yo lo que os diría es flexibilidad en el sentido de estamos en unos momentos muy excepcionales, vamos a ser muy empáticos con la situación, no vamos a tener la libertad que teníamos antes para firmar y para darle cauce de forma mucho más ágil como lo veníamos haciendo, pero lo que decimos, ¿no? Pues oye, si con una firma o con un acuerdo por consejo o por junta en el que estemos todos los accionistas y también firmantes del pacto de socios, lo dejamos listo y podemos hacerlo con un webinar, con una videoconferencia, pues fantástico, sería suficiente. Con lo cual ahí sí que os diría máxima flexibilidad. Al final los pactos no importa la forma que le demos, sino lo que estemos comprometidos y nos comprometamos a realizar. Bueno, las modificaciones estatutarias, eso sí que es diferente. Me estáis preguntando qué valor tienen y claro, aquí yo me he basado fundamentalmente en el pacto de socios. Pongo de ejemplo también, ¿no? O vuelvo a la pregunta que me hacíais antes del hecho de firma en remoto y si los notarios iban a poner las pilas ahí. Otro de los puntos importantes también es el registro mercantil. El registro mercantil, sabéis, ¿no? En el registro mercantil lo que hacemos nosotros es subir los estatutos de los estatutos sociales de una compañía y muchas veces en los estatutos sociales se recogen cláusulas que tienen también un reflejo en los pactos de socios y hay veces que incluso son contradictorias. Entonces, todo aquello que podamos arreglar por pacto de socios, arreglémoslo por pacto de socios porque si tenemos que modificar los estatutos, eso nos va a obligar a, uno, ir al notario y ya vemos que el notario, pues hoy por hoy, pues el acceso es limitado y luego voy a tener que ir al registro mercantil. Así que las modificaciones estatutarias, chicos, las dejaría para otro momento cuando las circunstancias se mejoren o cuando tanto el registro mercantil como el notariado nos dé un acceso más ágil. A ver si me he dejado alguna de las preguntas que me habéis hecho. Yo creo que os he ido anticipando y contestándolas todas. Bueno, recordaros lo que os decía, que con mucho gusto os enviaremos la presentación por si os puede servir de interés, que si os habéis quedado con alguna dudilla, mañana, si todo va bien, el webinar estará subido a nuestro canal de YouTube y que nos podéis seguir en redes sociales porque intentamos ahí siempre mantenerlo muy al día de todo aquello que vamos haciendo, incluso subimos todas las notas legales que vamos trabajando para teneros al día con tanto mareo de reales decretos que tenemos estas últimas semanas. Que, por cierto, si todo va bien, antes de que acabe también el día de hoy, subiremos una nueva nota legal revisada, teniendo en cuenta el BOE de hoy, que se publicó el último Real Decreto y que también vuelve a incluir modificaciones sobre medidas excepcionales que se han aprobado y que afectan la vida empresarial. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más que hacer, yo me despido aquí. Agradeceros muchísimo que hayáis estado al otro lado de la cámara. Es siempre un poquito más frío, yo soy más bien de personas, de tocarnos y demás, de darnos 2 besos y bueno, ya vendrán tiempos. En todo caso, espero que sea igual de interés para vosotros que cuando estamos ahí físicamente. Os esperamos en nuestro siguiente Lexiven. Intentamos siempre al final deciros de qué vamos a hablar en el siguiente, pero ahora es tanto que a salto de mata, con lo cual aquello que vaya siendo de actualidad os lo iremos explicando también por estos canales. Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Abrazos, chao.